Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Hola, aquí ahora da inicio Manos a la Obra, el programa de la obra social que habló Lola. Bienvenida. Hola, gracias. Las calles son nuestras, urbanismo feminista. Me entusiasma el título del programa de hoy. ¿Nos acompañas en este recorrido de información? Vamos allá. Lo dicho, hoy vamos a hablar de urbanismo, pero con perspectiva de género. Sí. Hay veces que hemos hablado de la importancia de esa perspectiva. ¿Tan importante es el urbanismo, Lola? Sí, porque al final define nuestro día a día y bueno, nos afecta directamente, ¿no?, a nuestra vida cotidiana, a nuestra manera de relacionarnos, a nuestra manera de consumir también. Y al final el urbanismo es un conjunto de disciplinas, porque no solamente es que se dedica a estudiar, a hacer un diagnóstico, a planificar las calles, los barrios, las ciudades en las que vivimos. Y como digo, convergen varias disciplinas, ¿no? Porque bueno, en el urbanismo entra la geografía, entra la arquitectura, obviamente, la ingeniería, la economía, la sociología y la antropología también. Y bueno, también convergen movimientos como el ecologismo y desde hace bastantes años también el feminismo. Qué importante. Por cierto, abro paréntesis para pedirte en algún momento a ver si es viable, si en esta temporada, pues a ver si la próxima temporada la obra social puede hacer un programa de arquitectas, por lo menos uno. Sí, me apasiona el mundo de la arquitectura. Claro, sí, además iba a poner la primera parte del programa a hablar sobre arquitectas, porque bueno, pues hay muchas como para hacer un programa, pero todavía hay muy pocas, aunque es verdad que hoy por hoy sí que las universidades hay más mujeres cada vez más mujeres estudiando arquitectura. De hecho, yo conozco algunas. Y bueno, hay arquitectas súper importantes que además ya tenían la perspectiva de género en su trabajo y bueno, en los años 60 diseñaron cocinas, diseñaron interiores también, o sea, hay arquitectas muy importantes. De hecho, también hay un síndrome de Lily Rich, se llama, que es una arquitecta, que es el síndrome que invisibiliza a las arquitectas, ¿vale? Ah, mira. Pero bueno, sí, esto ya lo emplazamos para otro programa. Vale. Y hoy vamos a hablar simplemente de urbanismo, ¿no? Vale, yo meto aquí una cosita mía particular. A mí me gusta muchísimo Ter, la sigo en su canal de YouTube, la recomiendo constantemente, creo que es una genia y además tiene una capacidad tremenda para explicar las cosas de la mejor de las maneras y con muchísimo humor, y la de cosas que estoy aprendiendo de arquitectura gracias a su canal. Me parece una diosarra en esto. Claro. Así que pues aprovecho y meto esto aquí mío, de mi propia cosecha, con permiso. Claro, si al final la arquitectura, evidentemente, hay que ser muy cerebrito para hacerlo, porque me parece deslumbrante. Pero bueno, al final también está al alcance de todo el mundo, ¿no? Y puede entrar muy bien en cualquier persona. Perfecto. Lola, ¿qué es el urbanismo feminista? ¿Por qué es importante incluir la perspectiva de género en estas disciplinas de las que acabas de hablar? Bueno, pues porque ya hemos dicho muchas veces, hoy vamos a hablar también de conceptos que llevamos muchos programas hablando, como por ejemplo el patriarcado. Vivimos en sociedades patriarcales que se organizan, o sea, vivimos en sociedades donde el poder político, económico y social está jerarquizado y en el que los hombres están por encima de las mujeres, ¿vale? El patriarcado va de la mano del capitalismo, esto también lo hemos dicho muchas veces, y bueno, desde el feminismo se habla del urbanismo depredador, ¿no? Ese que solamente
está diseñado por hombres en base a la esfera productiva. Muchas veces hemos hablado de la esfera productiva, que es la que tiene los bienes y servicios, la que tiene un salario, la que se hace fuera de casa, es decir, tener un trabajo remunerado. Es la que tiene, la esfera productiva es la que tiene prestigio también, y también se asocia a lo masculino, ¿vale? Tradicionalmente es lo que han desempeñado los hombres. Luego las mujeres fueron incorporándose al mercado laboral, pero ellas estaban en la esfera reproductiva, que es la esfera de los cuidados, la que se hace dentro de casa, la que no tiene nada de prestigio y la que por supuesto no está remunerada, que bueno, de esto hemos hablado muchas veces. Y luego también está la esfera privada, que ahí ya es la vida cotidiana, es decir, es lo que haces día a día, por dónde te mueves, es tu ocio, tu tiempo libre, el deporte que practicas, ¿no? Todas esas esferas, pues al final están interconectadas. Pero claro, el urbanismo solamente se centra en esa esfera productiva. Y bueno, se habla también de movimiento lineal y movimiento poligonal. Es decir, aquí tengo una imagen, bueno, todo esto hago un inciso ahora iremos viendo las imágenes a vista de pájaro. ¡Qué maravilla! Son fotos de Sergei Semonov, un ruso que bueno, se dedicó a hacer fotografías de ciudades en helicóptero. Esto es Central Park, sí, en Nueva York. Y bueno, lo he puesto porque así de lejos parece hasta una placa a base de un ordenador, parece un chip. Y se puede ver, pues eso, que Central Park es enorme, hay mucho verde, pero claro, alrededor luego ¿qué hay? Nada más que bloques, ¿no? Y bueno, pasa en Nueva York, pasa en México, mira que cada vez las ciudades están más superpobladas. Y luego en París, ¿no? Vemos cómo las ciudades al final son como enjambres, ¿no? Y bueno, Barcelona, otra de Barcelona. Wow. Claro, y es muy curioso ver a vista de pájaro, ver cómo los bloques, porque claro, tú en tu día a día no te das cuenta, ¿no? Qué importante es la perspectiva. Sí. Y bueno, al final lo que estaba diciendo, ¿no? Que el movimiento lineal se supone que es de casa al trabajo y del trabajo a casa, pero el urbanismo feminista tiene en cuenta el movimiento poligonal, es decir, por lo general lo suelen hacer las mujeres no van de casa al trabajo. Y hoy en día ya hemos hablado de conciliación y corresponsabilidad y hay muchos hombres que tampoco hacen el movimiento lineal, ¿vale? Pero ya hemos dicho muchas veces que el movimiento de la mujer es muchas veces circular. Es decir, va de casa al trabajo, pero antes de llegar al trabajo pues tiene que pasar a dejar a los niños al cole, tiene que ir al centro de salud a acompañar a su madre o a su padre, luego después del trabajo tiene que ir al supermercado, otra vez al colegio. Al final son movimientos más, pues eso, más poligonales, ¿no? Como se llama. Y bueno, al final el urbanismo feminista lo que tiene, por lo que se caracteriza es por poner el trabajo de cuidados en el centro. Y claro, es facilitar un poco esa vida cotidiana, ¿no? Y bueno, aquí tengo muchos ejemplos porque yo creo que cualquier persona ahora que nos está viendo en su casa puede pensar en cosas, en fortalezas y en dificultades que tienen en su barrio, ¿no? Al final la gente, pues no sé, se relaciona vivimos comunitariamente, aunque no queramos, ¿no? Aunque cada vez nos intenten que seamos más individualistas y eso, los bloques de edificios, ¿no? Ese bloque de hormigón y cemento y ahí cada uno en su casa y nadie sabe nada más. Pero bueno, tradicionalmente la vida se hacía en los barrios y se quiere volver un poco a eso, ¿no? Al barrio. Qué importante es eso, qué importante. Bien, ¿hay que estudiar para ser urbanita? No, o sea, en principio sí, evidentemente Voy a decirlo bien, ¿vale? Urbanista, ¿vale? Urbanista. Urbanita somos todos. Claro. ¿Hay que estudiar para ser urbanista bien? Pues, a ver, en principio, para saber las fortalezas y debilidades no hay mejor persona que la persona que vive diariamente y que sale a la calle diariamente. Por lo tanto, evidentemente, si quieres ser perito o ingeniero o arquitecta, pues sí tienes que estudiar,
pero luego para hacer un diseño de cómo te gustaría que fuera tu barrio y tu ciudad, pues no hace falta, ¿no? Y eso es lo que una de las cosas que también hace el urbanismo feminista. Se basa en la sostenibilidad de la vida. Qué importante. Claro, como hemos dicho, pone el centro, o sea, los cuidados en el centro. Luego tiene en cuenta también la dependencia, la vida comunitaria, es acorde con la realidad del contexto, y luego integra diversidad y desigualdades. Es decir, ¿hombres y mujeres somos diferentes? Sí. ¿Por ello tenemos que ser desiguales? No. Esto es primero de feminismo. Luego, la diversidad, me refiero a la diversidad sexual, la diversidad funcional. No sé, al final es hacer un estudio, que esto sí que lo hacen personas expertas, pero claro, contando siempre con la ciudadanía. Es decir, hay barrios de Barcelona, por ejemplo, en el País Vasco, eso ahora se está llevando mucho, de colectivos de arquitectas, sociólogas que estudian los territorios y preguntan a las personas, ¿no? Y bueno, al final pues se van poniendo soluciones y se va adaptando un poquito los barrios al entorno, a la realidad del entorno. A mí se me ocurren muchísimos ejemplos. Por ejemplo, tú pregúntale a diferentes personas qué les da miedo en su barrio, ¿no? Pues una mujer probablemente dirá, bueno, pues sé que por estas calles no tengo que pasar de noche porque están mal iluminadas o porque, bueno, por diversas historias, pero a lo mejor a una mujer mayor lo que más le da miedo pues es el cruce, que el monigote en verde dura 20 segundos y a ella no le da tiempo a pasar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todas esas cosas se tienen en cuenta. Y bueno, yo me he puesto aquí una lista de fallos que puede tener un barrio, porque yo no estoy hablando ya de grandes ciudades, simplemente estoy hablando ya en tu barrio, ¿vale? Vale. Y bueno, lo que hace el urbanismo feminista es también abogar por la seguridad, por la proximidad, es decir, también que haya comercios, que tú no tengas que desplazarte de tu barrio para hacer tu vida cotidiana, ¿vale? Porque al final es bastante salvaje. No estoy en contra de los centros comerciales, pero es verdad que el tiempo de ocio muchas veces en los fines de semana es, bueno, pues te vas al centro comercial y pasas de tu centro de hormigón a otro un poco más grande y pasas ahí horas, ¿no? Cuando en realidad en tu barrio, pues antes, ahora sí que se está hablando otra vez de comercio local, pero es verdad que hubo una temporada que parecía que desaparecía, porque claro, en el centro comercial lo tienes todo, ¿no? Y ya veremos. Ya. Y bueno, pues lo que habla el urbanismo feminista es esto, de un poco de hacer más fácil la vida cotidiana. Importante. No solamente para las mujeres, porque yo hablo de feminismo y de perspectiva de género, pero lo que hace la perspectiva de género es valorar las necesidades, las diferentes necesidades de cada colectivo. Así es, de hecho de eso va el feminismo, que lo llevamos explicándolo años y seguiremos explicándolo años. Entonces, claro, es hacer estudios, pues por ejemplo, yo antes vivía en un barrio que la población mayoritaria era población mayor de 60, 70 y por ejemplo el centro de salud estaba en lo alto de una colina y claro, pues ¿cómo iban las abuelicas? Pues tenías que llevarlas en coche a la puerta porque a lo mejor un camino más llano lo pueden hacer, pero claro, subir esa costereta ahí a lo alto con un montón de escaleras, pues les costaba. Claro. Luego, tener en cuenta, bueno, cómo son las aceras. ¿Hay bancos en las aceras? Hay muy pocos bancos, cada vez hay menos. Totalmente, es verdad. Las aceras cada vez se van estrechando más y luego ya te digo, hay personas mayores que son totalmente funcionales, que funcionan por sí mismas, pero sí que necesitan una ayudita, ¿vale? Lo pongo así entre comillas. Y a lo mejor, pues, no sé, mi abuela puede ir de su casa a la esquina de allá a comprar el pan, pero sí que es verdad que ahora con 87 años pues necesita a mitad de camino pararse un momento. ¿Dónde se para? No se puede parar. Luego, otra cosa que le pasó a mi abuela, que a mí me dio muchísima pena, pues bajó la basura, ahora ya están cambiando los contenedores, pero de la noche a la mañana pusieron ese contenedor que hay que darle al pedal. ¿Qué pasa? Que la mujer se vio con la bolsa
pulsó el pedal y al subir, bueno, pues se cayó y la tuvieron que levantar entre 2 hombres. Oh. Ella se lo tomó a risa, pero a mí me dieron muchas ganas de llorar porque, claro, me imaginé la situación y digo, claro, es que no piensan en las personas mayores, no tienen la misma movilidad de ala, tan fácil como pisar un pedal y tal. Pues sí, pues si tienes 20, 30 años, lo haces sin despeinarte, pero claro, una persona de 86... pues le cuesta un poco más, ¿no? Pues toda la razón Ni tienes. siquiera llega porque es muy chiquitina. Claro. Entonces, no sé, son esos detalles que pasan tan desapercibidos Y que son tan importantes. y que son tan importantes. Y claro, es al final los bancos esos de cemento también, que en invierno están súper fríos, que en verano están súper calientes, que no tienen respaldo. Los bancos también con el posabrazos en medio, para que no te puedas tumbar. Eso lo han hecho muchas ciudades, ¡Ostras! para que las personas sin hogar No pues no duerman puedan allí. dormir allí en los bancos. Entonces, claro, al final las ciudades no están hechas para las personas, No, ¿no? están deshumanizadas. Y bueno, ahora vamos a ver el tráiler porque voy a recomendar un documental que se llama Ciudadana Jane, ¿Sí? porque Jane Jacobs es... Me la noto. Sí, es muy interesante, porque bueno, fue una de las primeras urbanistas, una de las frases más conocidas de ella es que las ciudades son las personas, no los edificios. Y ella se enfrentó a Robert Moses, que en los años 60 él era un urbanista también con muchísimo dinero, que también daba muchísimo dinero a los políticos porque se dedicaba a... Decía, bueno, esto es Tugurio, esto es Tugurio. Entonces demolía todo y hacía carreteras. Y empezaba a hacer bloques, que era un poco el pensamiento de Le Corbusier, que es un arquitecto súper conocido, Sí. que todo el mundo sabe de idea, que se estudia muchísimo. Sí. Y bueno, la idea de Le Corbusier era, pues fuera todo, vamos a hacer bloques, y entre los bloques sí que va a haber jardines, ¿vale? Pero bueno, de momento todo el mundo bloques. Y ella no, ella vivía en una calle de Nueva York y claro, la vida se hacía en la calle. Y ellos lo que pretendían era esa vida sacarla de la calle, ¿no? Que cada uno tuviera su casa y luego ya pues te reúnes en el parque del centro. ¿Qué hizo Robert Moses? Demolió bastantes edificios y bueno, al final él fue un poco el creador de los suburbios, porque claro, hacía viviendas de protección oficial y claro, ¿quién se iba a las viviendas de protección oficial? Pues gente que a lo mejor no tenía tanto capital, ¿no? Y bueno, al final eran guetos, porque era población afroamericana, población migrante, y estaban ahí todos concentrados y bueno, ellos ya pues eran las afueras, ¿no? Y al final tuvieron que demoler esos edificios porque, claro, la cosa no funcionó. Entonces Jane Jacobs, que bueno, era periodista, pero la trataban como una ama de casa, la mujercilla esta tal, y ella pues decía eso, ¿no? Que las ciudades eran las personas. Entonces luchó mucho para que el Bronx, por ejemplo, no se dividiera, para que su calle tampoco se demoliese. Y bueno, fue una de las primeras activistas urbanistas. Vamos a ver el tráiler si quieres. Sí, por favor, dentro tráiler del documental. I think it's wicked, in a way, to be a victim. Absolute power corrupts absolutely, and Robert Moses was absolutely powerful. He wanted to wipe the slate clean, start all over again. I say that you have a cancerous growth there that has to be carved out. I first began to look into city planning and housing. It was unbelievably awful. Insane. We didn't understand how high the price was until Jane Jacobs came along. Jane Jacobs has written a book that advances with the power of a bulldozer against modern city planning and rebuilding. She is the antennae that's picking up something here that no one else is seeing. She believed the city is not about buildings, the city is about people. She was questioning orthodoxy at a time when women were not welcomed in those environments. She was a housewife. That's how they treated her. Try to mess with a bunch of mothers. We were outraged about a road going through Washington Square, and we were going to save Washington Square. Well, you have to bullet through. You've got to do it. The expressway will destroy the neighborhood. I think this awful thing, they're making me sick. It is not right. Jane Jacobs was the most articulate voice of a movement. Please. You have to move a lot of people out of the way of a big housing project.
people who rent. They don't own it. What are they going to do? Throw them in the street? After 51 years, I'm citizen and everything. Where was this going to end? Take the money and go away. What would we have left? People have to insist on government trying things their way. Pues ahí está, el documental, ¿vale? Bueno, lo hemos visto, está en Filmin. Este fin de semana voy a por él. Me apetece muchísimo descubrirlo. Sí. Te lo pregunto directamente, ¿cómo se hace para cambiarlo todo? ¿Vale? ¿Cómo se hace el urbanismo feminista? Bueno, pues al final, como yo he dicho antes, es estudiar el entorno simplemente, porque no hay una fórmula única para hacer barrios con perspectiva de género y que funcione en cada barrio, ¿no? Bueno, al final es vivirlo un poco todo, aplicar sentido común, claro. Saber cómo es realmente, escuchar a las personas, ¿vale? De ahí la participación ciudadana y su importancia. En fin, ojalá primaran las personas a la hora de cambiar las zonas, las estructuras, los edificios, los barrios. Ojalá. Pues sí, están en ello. Yo creo que también, ya te digo, en Latinoamérica hay muchos colectivos que promueven esto. Ya te digo que en el País Vasco y Cataluña pues también van unos pasos por delante. Qué grande. Y bueno, al final lo que hizo Jane Jacobs era organizarse, ¿no? Y movilizó a muchas amas de casa, las trataban mal. Y fueron unas de las precursoras en no cambiar, porque claro, en el momento en que dijo el Robert Moses, voy a hacer una carretera que atraviese el parque, claro, ella movilizó a todas las madres, fueron todas las madres con sus cochecitos, se pusieron ahí delante y dijeron, por aquí no pasa ninguna carretera, y lo consiguieron al final. Grandes. Entonces al final es eso, ¿no? Es un poco el asociacionismo, el organizarse, y claro, que haya colectivos que representen bien, pues bueno, aquí en Novelda está la suerte, por ejemplo, de Novelda Accesible, que enseguida detecta, ¿no? esos fallos de accesibilidad, no solamente para personas con diversidad funcional, es personas que, pues no sé, una persona que lleva un carricoche, por ejemplo. Hago un inciso aquí para poner esta manera de contactar, porque al final lo que comentábamos, lo que decías tú y lo que subrayó, es que el asociacionismo, el formar parte de una causa importante que va cambiando las cosas, lo sustenta y lo hace viable, ¿vale? Te lo digo porque yo esta misma semana me he hecho socia de Novelda Accesible, porque al final el recorrido que llevan y que dejan o trabajan para que las ciudades sean verdaderamente mejores, pues yo creo que con coherencia debemos sumarnos a este tipo de iniciativas. Y bueno, pues además ahora es muy sencillo, están en una etapa nueva, tienen nueva imagen, una forma de contactar muy sencilla, y bueno, pues a través de esto que hay aquí puedes entrar y hacerte socio o socia. Es verdaderamente bueno hacerlo y así vamos cambiando las ciudades. Lo decías tú antes y además, de hecho, en esta empresa nos pasó. Había una de las puertas de acceso, estoy hablando de algo hace años ya, porque afortunadamente ya en las infraestructuras, en los proyectos, hasta la ley lo ampara. Sí. Unas leyes que luego no se cumplen muchísimas veces, también tengo que decirlo, presuntamente, pero es lo que hay. Y bueno, pues aquí recuerdo, en uno de nuestros edificios Cable World, que había un acceso a oficinas que no era accesible para todo el mundo. ¿Vale? Tenía un escalón chiquitín y eso impedía, por ejemplo, que las sillas de ruedas y que algunas personas, por lo tanto, pudieran acceder con total libertad y de manera autónoma. Este tipo de asociaciones, esta concretamente, nos lo hizo ver. Sencillamente, pues en uno de sus viajes a la televisión, en una de esas entrevistas, con todo el amor del mundo, nos dijeron, oye, estamos aquí en la tele hablando de accesibilidad, estamos pidiendo que la gente tenga un compromiso real, pero vosotras aquí, que sepáis que a lo mejor no lo cumplís al 100, porque esta puerta no es accesible para todo el mundo, ¿vale? Sí que es verdad que la entrada a plató en ese momento se amplió para que cupieran las sillas, ¿vale? Entonces íbamos haciendo cositas, pero otras, pues eso, si no es así, hablando con las personas que lo viven y entendiéndolo, es inviable. Claro. Y bueno, pues ellas mismas nos dieron las indicaciones y buscamos a un profesional de la arquitectura. Entonces se diseñó esa pequeña rampa, que fue un gasto mínimo, pero que fue un avance máximo. Y lo que hizo fue que la oficina fuera accesible realmente, que es como debe de ser, que además la ley
lo pide y lo ampara. Otra cosa es que se cumplan, ¿vale? Claro, sí, al final hacer ciudades accesibles es mucho más fácil de lo que parece realmente. Pero bueno, hay que salir a la calle. Justo. ¿no? Y es un poco lo que piden desde los colectivos de urbanismo. Claro. De hecho, hay tres necesidades estructurales que ellas piden, porque claro, quería hablar del colectivo Punt 6, que es un colectivo catalán. Bueno, la mitad son de Latinoamérica, la otra mitad catalanas, pero es uno de los colectivos así más conocidos de urbanismo feminista. Tienen un montón de guías para caminar, una guía de calles nocturnas, una guía de patios coeducativos. Y bueno, yo he traído también este libro, que se llama Urbanismo Feminista, escrito por el colectivo Punt 6. Y bueno, por una transformación radical de los espacios de vida. Al final es repensar las ciudades, ¿vale? Y es un libro bastante, bueno, ellas son, pues hay una socióloga, hay una arquitecta, son mujeres, es un colectivo multidisciplinar, ¿vale? Y claro, hacen estudios de los barrios, hablan con la gente, con las asociaciones de vecinales y bueno, trabajan mucho y hacen mucha pedagogía también. Entonces es un libro que al final aunque no sepas de arquitectura, pues es muy fácil, ¿no? Porque hablan de sus referentes, hablan de Jane Jacobs, hablan de otras arquitectas, ya te digo, arquitectas que en los años 60 ya diseñaban barrios porque claro, coincidió con todo el movimiento feminista. Y coincidió también con La mística de la feminidad, el libro escrito por Betty Friedan, que hablaba del malestar de las amas de casa, ¿no? Y ellas, pues claro, había arquitectas que diseñaban cocinas más funcionales, diseñaban incluso la forma de permanecer en la vivienda, porque al final las viviendas también están muy jerarquizadas, ¿no? Así es. Es decir, hay una habitación principal, que es la de el padre y la madre, ¿no? O de los jefes de la casa, luego la otra persona tiene un espacio más pequeño. Bueno, al final diseñaban casas como menos jerarquizadas, ¿no? Qué importante. Leo un poquito de la contraportada, me lo vas a dejar, ¿eh? Sí. Perfecto. La propuesta que las autoras, leo un trocito solo, la propuesta que las autoras desarrollan en este libro recoge una genealogía de décadas de elaboración crítica y experiencias prácticas, cuyo repertorio permite hoy al feminismo ofrecer un contramodelo frente a la ciudad neoliberal, una ciudad cuidadora que subvierta el actual orden de prioridades, lo que tú comentabas, superando la dicotomía público-privado, ¿vale? que no salimos de ahí, mediante el diseño de entornos que pongan en el centro las necesidades de una población diversa y compleja, que sean sostenibles en términos sociales y ambientales. Es que esto es vital. Y en los cuales las decisiones políticas y estratégicas estén en manos de sus habitantes, ¿vale? En Urbanismo Feminista se concretan y detallan diferentes aspectos relativos a esta ciudad que pone la vida en el centro. Es lo que importa, más allá del capitalismo y de otras creencias, ¿vale? Qué importante. Claro, y lo que estaba comentando, que al final este colectivo detecta tres necesidades estructurales que son fundamentales. Vamos allá. Y una de ellas es la necesidad de cambiar el modelo de ciudad funcionalista, dispersa y segregada por un modelo de ciudad próxima y cotidiana, donde se valoren los barrios. Es que al final la vida de barrio es súper importante. Es fundamental. Y donde se valoren los barrios y los cuidados. Luego, que el urbanismo no sea dominio exclusivamente de la arquitectura, sino que incluyan otras disciplinas sociales, que sea próximo con la gente, es decir, que pregunte, que al final la persona que vive en el barrio sabe lo que falla y lo que no, y que no sea desde la oficina y los planos. Por eso te digo que sí que hay una ley de accesibilidad, pero luego es muy difícil llevarla a cabo si tú no sales de tu despacho, ¿no? Claro. Y luego eso, ellas abogan por la incorporación de la experiencia de las personas a las decisiones urbanas, especialmente de las mujeres, porque al fin y al cabo son las que hacen más vida en el barrio. Y bueno, es un trabajo muy, muy interesante, ya te digo, lo explican muy bien, y hoy quería comentarlo, ¿no? Porque al final, no sé, es una invitación a pensar, ¿no? Y sobre todo a hacer vida de barrio. Porque, mira, hace poco leí una noticia en Petrer, que es donde yo vivo.
hay una farola que no funciona y cuando iban a cambiar la bombilla se dieron cuenta que había un nido de gorriones. Entonces, claro, van a esperar a que los gorriones ya vuelen para cambiar la bombilla. Importante. Claro, eso forma parte también de las decisiones, forma parte del urbanismo, ¿no? Y al final crear un entorno donde se respete la naturaleza, que no sea solamente bloques de hormigón, no sé, que se diseñen también los edificios en base a qué aves de barrio tenemos. Es que es súper importante. Qué importante. Y bueno, un montón de cosas. Ahora que llega el verano, ya no hay toque de queda. ¿Qué pasa ahora con los adolescentes, por ejemplo? No tienen espacios para juntarse. Así es. Y parece que estén haciendo algo malo, ¿no? Porque muchas veces se juntan en los columpios de los niños y niñas, se meten en las casitas esas con el tobogán, parece que estén ahí trapicheando, haciendo algo malo y simplemente pues están hablando, viendo vídeos en el móvil. Pues, no o sé. en los portales. Hay veces que se van buscando portales. Claro. ¿Y qué pasa? Que luego de repente pues hay edificios que colocan una reja para que no puedan refugiarse en esos portales. No hay espacios para ellos y ellas, no hay. Claro, entonces, por ejemplo, sería ideal que en todas las plazas hubiera wifi gratis, no sé, que las plazas fueran lugares de encuentro y que a diversas horas pues fueran lugares de encuentro para diferentes colectivos, ¿no? Sí. Y que no parece que estés ahí haciendo algo malo, no sé, no se piensa mucho ni en los niños y niñas, ni en los adolescentes ni en las personas mayores tampoco. Qué importante. Y los espacios respetuosos, sí, es lo que tú decías. Mira, yo este fin de semana, hace unos días, viví una experiencia parecida, porque estábamos en Crevillent, en la tetería, que hacía años que no iba, y bueno, pues hay una zona que está cubierta con las vigas de madera, pero está abierta realmente, ¿vale? Porque no es la casa a casa, sino la porchada, que es una porchada grandísima, de estas árabes, maravillosa. Y son vigas de madera. Pues en esas vigas están las golondrinas que han anidado, y habían muchísimos nidos de golondrinas. De hecho, en algunos espacios se había colocado hasta una maderita, que entiendo que es porque pues un poquito por las cacas de las golondrinas, claro. Para que... Entonces estaban protegidas. Entonces tú estabas tomándote tu té tranquilamente y a 1 metro, porque son techos muy bajitos, estaban las golondrinas ahí anidando y era pues maravilloso ver de vez en cuando cómo llegaba la golondrina y se asomaban esas cabecitas, y entonces iba y volvía la golondrina que prácticamente te rozaba el hombro. Eso es una arquitectura bueno, pues que respeta la naturaleza, sus ciclos, y ahí están esos nidos protegidos, respetados. Pues Lola, o sea, fue maravilloso el té, el momento, la compañía y todo, pero especialmente el poder tener esa conexión con esas golondrinas que yo estaba diciendo, es que me quiero quedar a vivir en este momento que estamos viviendo, me parece increíble. También es verdad que ese amor a las aves me lo ha inculcado también Lola, que es una grandísima amante de las aves, y me ha hecho despertar y conocer muchas más cosas, que al final es la información y la cultura lo que te hace amar, lo que ves, porque lo entiendes mejor. Entonces, me acordé de ti muchísimo. De hecho, te envié un audio y dije, Lola, estoy viviendo un momento espectacular. Que el audio llegó cuando llegó porque allí no hay prácticamente cobertura wifi, que esto es maravilloso también. Ya iré yo a tomarte con golondrinas. Pues sí, aprovecha que ahora están ahí, que están los pollitos que ya han salido, que se ven las cabecitas, sí, qué guay. Y es fascinante. Claro, si es que al final es apreciar también esos momentos, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora un vídeo de un colectivo uruguayo que es ya por cerrar el programa. Muy bien. Es un poco lo que yo he dicho, pero quizá mejor explicado y además con un montaje. Me ha gustado mucho el montaje y por eso digo, bueno, aunque se repita alguna cosa, pero vamos a... Mejor no, diferente. A ver, ¿vale? Vale. ¿Con esto nos despedimos o volvemos? Sí, no, yo creo que ya. ¿Cerramos con esto? Vale, pues cerramos con este vídeo y les invitamos a pensar en todo esto que hemos comentado. Necesitamos ciudades mejores, hagámoslo. Ahí va. Lola, gracias. Gracias. ¿Sexistas nuestras ciudades? Urbanismo feminista. Es común reconocer la segregación socioeconómica en las ciudades. En cambio, la segregación por género se encuentra más invisibilizada. Tanto su organización, sus monumentos e instituciones, su nomenclatura, entre otras cosas, todo refleja el poder patriarcal. Sumado a esto, lo que tradicionalmente han tomado las decisiones en relación a la ciudad han sido exclusivamente los varones, siendo las ciudades la expresión física de las sociedades. A sociedades capitalistas y patriarcales corresponden ciudades androcéntricas y mercantilistas.
La socialización tradicional de las mujeres ha estado asociada al cuidado y al trabajo doméstico, entre otros roles. Esto ha generado que sus experiencias en la ciudad, en cuanto a movilidad y sus necesidades, sean distintas de las de los varones, lo que se ve claramente en relación a la percepción de seguridad. Una de las primeras influencias del urbanismo feminista es la norteamericana Jane Jacobs. Su obra Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, que se remonta a los años 60, difundió algunas propuestas aún vigentes para el urbanismo feminista, tales como la proximidad de las viviendas y servicios, la ciudad compacta y la economía local. A partir de los 70, feministas de varias disciplinas anglosajonas en su mayoría demostraron que el urbanismo no es neutro e incorporaron la perspectiva de género en la planificación urbana. El punto de referencia del urbanismo feminista es el cuerpo como territorio y sus vivencias cotidianas, por lo cual busca recoger la experiencia de todas las personas que habitan en la ciudad: mujeres, migrantes, personas LGBTI, en situación de discapacidades, niñas y niños, personas ancianas, etc., reconociendo las desigualdades para tratar de reequilibrar las oportunidades. Frente a las falacias de la autonomía y la autosuficiencia, el urbanismo feminista pone la reproducción y el cuidado de la vida en el centro para tomar en cuenta la ecodependencia y la interdependencia, ya que todas y todos estamos ligados física y emocionalmente tanto al medio ambiente como de otras personas. El urbanismo se ocupa sobre todo de la piedra, de los temas estrechamente relacionados con la construcción de los elementos físicos. Ante esta visión totalmente parcial de los elementos que operan en la vida urbana, el urbanismo feminista trabaja a partir de la vida cotidiana que asocia de manera indisoluble las cuestiones espaciales con las condiciones temporales. Este colectivo considera que las cualidades urbanas de un espacio público, tanto desde el diseño, la localización y la gestión, deberían ser la proximidad, estar conectado con viviendas, equipamientos y comercios de proximidad. La diversidad, que permita diferentes usos. La autonomía, que no presente obstáculos para su acceso a personas con posibles discapacidades. La representatividad, es decir, que los espacios reconozcan y visibilicen la memoria y el patrimonio social y cultural de la ciudad. La vitalidad, a saber, la presencia continua y simultánea de diferentes personas. En lo que refiere a la vivienda, en tanto lugar donde se produce la primera socialización, debe permitir el desarrollo y el crecimiento, ser concebida como lugar de trabajo, doméstico y de cuidado, tanto como lugar de descanso del trabajo remunerado, contar con espacios que permitan compartir tareas, así como romper la dicotomía público-privado. Hablar de urbanismo con perspectiva de género quiere decir incorporar las necesidades derivadas de las tareas de la reproducción al proyecto de ciudad. En los últimos años, el movimiento feminista ha tomado de forma creciente la ciudad como plataforma, generando un hito cada 8M, así como después de cada femicidio, apropiándose de ella, convirtiendo la ciudad en un espacio de lucha política. Calor en la ciudad.